Dios le bendiga y complacidos de tenerles en esta nueva entrega de tu programa con la doctora Controversia, quien les habla Asael Pimentel, y vamos con la frase del día. ¿Qué hacer cuando la vida nos cambia los planes? Respirar, entender que todo es parte de un plan perfecto, saber que hay bendiciones detrás de cada prueba y siempre confiar en el Supremo Dios. Alabado sea el nombre de Dios que nos permite adorar y traer este programa de luz, este programa de orientación con el tema espiritual. Hoy con nuestro invitado, el pastor Andri Corporán, nos acompaña desde San Cristóbal, pastor de la iglesia Moriah, hoy con un gran tema y jocoso tema sobre manifestando el reino de Dios. Un tema interesante porque estamos compartiendo y celebrando el recordatorio de la crucifixión de nuestro amado y Rey Salvador Jesucristo, que siendo espíritu, Corporán, pastor, vino en carne. Amén. Entonces, esa es una de las cosas que son controversiales, como un ser siendo espíritu puede venir en carne. Dios le bendiga, pastor, y bienvenido. Agradecido de estar aquí. Para mí es un privilegio, es un honor estar con todos ustedes que nos están viendo y que nos van a ver pues ahí en la comodidad de sus casas, trabajos, sus dispositivos. Gracias, un honor para mí estar aquí. Manifestando el reino de Dios. Por favor, pastor, ¿qué usted considera como el reino? Un reino, ¿cómo se define un reino? Realmente creo que el reino es el lugar de territorio donde se ejerce gobierno. Un gobierno delegado bajo una autoridad que cuando se ejerce se disfruta en la gente del reino. No hay un reino si los súbditos del reino no disfrutan del gobierno de ese reino. Por eso cuando hablamos acerca del régimen monárquico, estamos exactamente haciendo énfasis en que el gobierno del rey se ve en la vida de su gente. Por eso no hay reino si su gente no vive la estructura de gobierno y autoridad que ejerce ese reino. Sí, así es. El Supremo Dios, el Padre Creador del cielo y de la tierra, hace influencia en el mundo visible y también en el mundo invisible, pastor. ¿Qué consideración usted tiene al respecto? Yo creo que sí. Yo creo que cuando vemos la Biblia, por ejemplo, usted se va a la Escritura y usted se va a dar cuenta que Mateo 6, verso 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, pero la gente muchas veces no lo ve ni lo entiende. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que aterrice? Porque es un programa controversial y vamos a traer luz para que orientemos, para que la gente entienda cómo disfrutar un reino invisible y cómo se podría manifestar en el plano físico de la gente común. Yo pudiera decirle primero las cosas que no te ayudan a disfrutar el reino. ¿Cómo cuáles? Una de las cosas que no te ayudan a disfrutar el reino es la religiosidad, ese espíritu de religiosidad. Porque a veces asociamos el reino de Dios con el aspecto religioso dogmático de alguna fe en particular. Y si nosotros vemos la Biblia de manera detenida, nos damos cuenta de que Dios está por encima de todo régimen dogmático, de toda estructura de pensamiento humano, sino que excede. Por eso el versículo que yo leí hace un momento que decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, no dice, busquen per se una religión o busquen alguna doctrina. De hecho, una sana doctrina que no sana a nadie. O busquen alguna condición de vida para vivir en el reino. O sea, no habla de eso, sino más bien de la justicia que Dios representa para la vida de la gente. Wow, tremenda consideración. ¿Y cómo entonces, la gente puede comunicarse con un reino invisible? ¿Y a dónde se encuentra este reino? Mira, pastor, ¿a dónde se encuentra este reino? Para que la gente pueda llamar a través de la oración.
Mira, cuando hablamos acerca del reino de Dios, la Biblia dice, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este siglo. A mí me impresiona mucho cómo el texto usa mucho la palabra mundo. A la hora de referirse al reino de Dios, dice, no es de este mundo. ¿Por qué no usó el término tierra o usó el término planeta? Cuando buscamos la palabra etimológica de lo que representa mundo, estamos hablando del sistema que opera y gobierna sobre la creación. Cuando hablamos del sistema mundo, estamos hablando exactamente de esta metodología en cómo la gente realmente reacciona y se comporta de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la estructura religiosa, de acuerdo a la interpretación que realmente representa este término que tiene que ver específicamente con el reino de Dios. Entonces la gente casi siempre se pregunta, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Qué es ese reino? ¿Dónde puedo buscar yo el reino de Dios y su justicia? Y cuando hablamos acerca de esto, nos referimos exactamente a lo mismo que el escritor hace énfasis en los evangelios cuando presenta el reino de Dios como un reino espiritual y no terrenal. ¿Dónde se encuentra ese reino? En el acceso exclusivo de una fe puesta en alguien que por redención de pecados te ayudó a conectar, creó un puente entre lo humano y lo divino y nos conectó con esa espiritualidad. Y de repente eso nos trajo a luz poder considerar cómo entrar al reino de Dios y exactamente quién es la puerta a ese reino. ¿Quién es la puerta a ese reino? Para que la gente entienda. La puerta de ese reino tiene un nombre. Un nombre que su imagen se ha deformado a partir de los tiempos, pero que de alguna manera por la revelación del Espíritu y la evidencia manifestada en este tiempo en la vida de la gente, nos hace entender a nosotros cuál es la forma correcta de acceso al reino. Y ese acceso se llama Jesús. Los hebreos le llaman Yeshua, los cristianos le llaman Cristo. Pero de repente todos estos nombres que hacen referencia a lo que Él representa no son simples casualidades o epítetos que intentan nombrar su grandeza, sino que nos traen luz a una dirección correcta de buscar. Él dijo, yo soy la puerta y el que entra a través de mí tendrá vida eterna. Vida del reino. La vida del reino es la vida eterna. Vivir en el reino es vivir conforme a lo que ha sido establecido, fuera del sistema corrupto. Por eso cuando ahorita hablaba usé la palabra mundo. El escritor usó la palabra mundo, no para referirse a la tierra, sino para referirse al sistema que opera de gobierno. Sí, entonces haciendo una diferencia entre el sistema terrenal que opera en el mundo, ¿cuál es entonces la diferencia entre el reino sempiterno del Dios creador y el reino terrenal? Hay una diferencia clara, y es que el reino terrenal siempre, por ejemplo, en este tiempo que vivimos en un tiempo socialista, vivimos en un tiempo donde la gente se ha inclinado un poco más a lo que tiene que ver con la democracia. De repente este sistema de gobierno democrático ejerce la justicia de acuerdo a sus preceptos culturales, sociales y terrenales. O sea, la gente, para ejercer justicia en el plano terrenal, siempre tendrá beneficio. Por eso es normal ver a alguien que tiene influencia o a alguien que de repente tiene dinero burlar los sistemas de justicia terrenales. En el espiritual no ocurre de esa manera, porque el rey justo ejerce justicia no de acuerdo a los criterios y a las opiniones humanas, sino a los criterios del reino de Dios, que están establecidos y fundamentados en el amor. Partiendo desde esa parte, el reino entonces es establecido conforme a la justicia del reino. Por eso dice, poner la vista en el reino y las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. Y la diferencia entonces entre el gobierno que es teocrático del cielo y el tipo de gobierno que es de democrático aquí. ¿Cuál es la diferencia entre ambos reinos?
Lo primero es que yo creo que el gobierno teocrático, por decirlo de alguna manera, es la forma, lo voy a tratar de definir, para que no lo voy a tratar de conceptualizar para que el oyente pueda escuchar la palabra un poco más llanas y sencillas. Cuando hablamos del gobierno teocrático, hablamos de cómo Dios ejerce gobierno sobre algo o sobre alguien. Ese gobierno que es ejercido sobre alguien es un gobierno que trae cambios, es un gobierno que trae transformación, es un gobierno que trae vida, que produce vida en la vida de la gente. Pero cuando nosotros hablamos acerca del gobierno democrático en la tierra, estamos hablando de los preceptos humanos limitados y a veces manipulados, equivocados, con relación a lo que buscamos justicia, que se haga justicia. Cuando buscamos la justicia del reino, el rey justo trae a su justa medida, conforme a su voluntad, lo que ha establecido para nosotros y bendecir nuestras vidas. Santo Dios, tremenda definición y aporte a nuestros amados oyentes. Pastor, ¿qué podemos entonces orientar a la gente? ¿Cómo se puede manifestar un reino? ¿Cuáles son las cualidades para que las personas que no pertenecen al reino sempiterno del cielo puedan beneficiarse? ¿Cuáles son las cualidades que los súbditos, que los futuros súbditos tienen que tener? Lo primero es que la palabra dice que el reino no consiste ni en comida ni en bebida. Y a lo que está estableciendo realmente este criterio es al punto de que esto no está apegado a una materialidad. Usted no se incluye al reino por buscar beneficios personales. Usted no se incluye al reino por buscar beneficios propios, porque el reino no opera así. El reino opera de acuerdo a un plan y un propósito trazado por el Eterno para tu vida, que tendrá cumplimiento y que se va a manifestar en toda tu vida. Y cuando ese cumplimiento llegue, cuando empiece a manifestarse lo que el reino de Dios está haciendo, entonces tendremos resultados distintos. Cuando tú entras al reino de Dios, lo primero que el reino de Dios hace es que te quita todo lo que fue añadido por ti y establece lo que el reino te brinda para que tú vivas conforme a su voluntad. Cero injusticia, cero calamidad, cero fatiga. Entonces esa es la realidad de lo que el reino representa. Santo Dios. Hablando de reino, ¿cuáles son los componentes? Porque estamos hablando es del reino de arriba, manifestando el reino de Dios, un gobierno que influye en la mente de las personas. ¿Cómo puede un gobierno invisible afectar una vida, una gente que esté en cama, en depresión, una persona que esté en angustia, en agonía, que necesite una intervención rápido de ese gobierno, que muchas veces la gente no sabe cómo ni orar, ni clamar, ni conectarse para recibir el beneficio y una respuesta óptima? Pastor. Mira, lo primero que tenemos que saber es que el reino representa un cambio de mentalidad. Cuando hablo de que el reino representa un cambio de mentalidad, estoy diciendo que realmente la iglesia per se actual, sin distinción de denominaciones, conoce muy poco acerca de lo que es el reino. ¿Por qué? Porque tú lo ves en sus vidas. O sea, hoy vivimos una vida más religiosa que una vida de reino. Cuando hablo de una vida de reino, yo no me refiero a libertades. Yo no me refiero a ciertas cuestiones que a veces el ser humano se plantea. Cuando yo hablo de una vida de reino, yo estoy hablando de una vida sana, de una vida. Porque, por ejemplo, yo conozco los creyentes, que los creyentes dicen, no, porque estoy orando por un milagro, pero no practican la sanidad divina. Hay una diferencia en lo que es un milagro y una sanidad divina. Entonces, ¿accedemos al reino para recibir milagros
o para obtener una sanidad divina. Y quiero hacer énfasis en esto, porque Sí, a veces sí. la gente se confunde. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de un milagro? Sí. Un milagro es cuando usted se jalta de fritura toda la noche y después de 20 años que esa grasa comienza a la azúcar, el colesterol, usted viene a pedir un milagro. Cuando usted viene al reino, su mentalidad es cambiada, su dieta cambia, su forma de ser cambia, usted comienza a comportarse de otra manera, entonces ahí comienza a manifestarte lo que es la sanidad divina. Ya usted no está necesitado de un milagro porque usted vive en sanidad. Ya usted no está, y eso es mentalidad del reino. La mentalidad del reino no es pensar como dominicano. La mentalidad del reino no es pensar como estadounidense. La mentalidad del reino es poder vivir y absorber lo que el reino nos ha brindado. Y Romanos 1, del verso 18 en adelante, hace énfasis en eso. Dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. De manera que esa frase que usaron los religiosos hace un tiempo diciendo a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, hoy la debemos cambiar, porque este verso nos está dando luz de que a Dios sí hay que entenderlo. Nadie puede estar en un reino que no entienda. Nadie puede estar en un reino que no conozca, que no comprenda. Porque para poder manifestar el reino necesitamos conocerlo. Conocerlo en su estructura, conocerlo en su manifestación, conocerlo en su gobierno. Y eso es el reino de Dios y su justicia. Así es que podemos manifestar ese reino de forma espiritual en lo terrenal. Bueno, haciendo una comparativa, Ajá. el componente del Ministerio de Educación del gobierno sempiterno del cielo, ¿quién es que lo dirige, el pastor? No entendí la pregunta, repítamela. Mire, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Ajá. El reino sempiterno, hay un ministerio de educación que el reino sempiterno tiene, que es dirigido por el Espíritu Santo. Así mismo nos es, así enseña mismo es. todas las cosas, nos enseña. No, y no solo eso, sino que la Biblia dice, consideración, ya la Biblia habla de legalidad. Sí. Cuando la Biblia habla de legalidad, está hablando de esa facultad que uno recibe para operar legalmente en un territorio. Es como cuando usted nombra un fiscal que por medio de la ley, él puede tratar de someter, ¿verdad?, a una persona que está infringiendo la ley. Esto ocurre cuando el Espíritu Santo llega a la escena. Sí. Cuando el Espíritu Santo llega a la escena, el escrito dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿y quién es el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo es quien te guía a toda justicia y a toda verdad. Nadie puede decir que vive en justicia y en verdad si no tiene el Espíritu Santo con él. Ahora, el Espíritu Santo no es brinco. El Espíritu Santo no es ropa. El Espíritu Santo no es una apariencia, ¿verdad? Porque cuando la Biblia habla de que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, no está dando condiciones para que ese Espíritu habite. Lo que está haciendo específicamente es diciéndote, si tú accedes a vivir en el reino por medio de Jesús, sobre ti vendrá el Espíritu que te va a guiar a toda justicia y a verdad. ¿Dónde se manifiesta ese Espíritu? En tu mente. Y cuando hablo de mente no lo hago en el aspecto ignorante que la gente dice, la mente. No, porque la mente no está aquí, ahí está el cerebro. Estoy hablando de la mente. Los hebreos dividen la mente en 5 aspectos. Ellos le llaman Neshama, Nefes, ellos le llaman Ruach, ellos le llaman Hayá y Yehidá. Esos 4 aspectos que se divide la mente son donde se manifiesta el intelecto. Sí, en español, dígalo en español. Ok, el Nefex está hablando de conocimiento, el aspecto sí. de gnosis, ¿verdad? Cuando habla del Ruach, está hablando de la parte inmaterial del ser humano, que es el espíritu. Cuando está hablando del Neshama, está hablando de la parte intelectual, donde usted comprende, donde usted vive, donde usted habita. Está Yehidá, que es la parte donde usted hace conexión con el espíritu y manifiesta en su carne. Y está el Hayá, que es cuando usted se hace uno con él. Esos aspectos son lo que dividen la mente. Ahora, cuando yo hablo de mente y estoy hablando de todos estos conceptos para responder la pregunta que me decía él con relación a los que no, dónde somos educados y cómo somos educados. Bien, estoy hablando en el aspecto de legalidad.
Cuando usted recibe legalidad en el reino, usted puede operar de manera que lo que no resuelve el dinero, por la legalidad que usted recibió, usted puede con una simple oración, cuando digo simple, lo hago en el aspecto de orar con fe, tan sencillo como decirle a Dios, necesito tal cosa, o quisiera verte, y se manifiesta en el reino. Por eso dice, ustedes no reciben a los fariseos. Mira qué había pasado con los fariseos. Habían estructurado un gobierno, tenían una estructura teológica. Se habían cansado de pedir. Uno de los fariseos se le acerca y le dice, nosotros hemos visto que nada de esto ocurre con nosotros, solo contigo. Por eso sabemos que tú has venido de Dios. Y él le dice, ustedes no reciben porque piden mal. Sí, entonces, hablando de gobierno, otro aspecto que el Rey de Gloria puede influir, como usted estaba diciendo, es en la mentalidad de la gente. Así es. Si usted está acostumbrado a hablar mentira, el Espíritu Santo vendrá sobre esa persona y va a cambiar la mente, la mentalidad. El Espíritu Santo que nos enseña y nos guía a toda verdad, nos va a guiar a esas personas a que no hablen mentira, porque el Espíritu Santo es que está encargado de enseñarnos, de enseñar a las personas todas las cosas que debemos actuar, porque ya le dimos legalidad a través de Cristo. Pero también el gobierno sempiterno también tiene un departamento que se llama el Departamento de Economía. Así es. Regido por el diezmo. ¿Qué consideración usted tiene con las finanzas? Bien. Lo primero es que cuando hablamos del diezmo, estamos hablando de la 10ª parte que se daba de un tributo realmente a cuando alguien peleaba en un territorio que no le pertenecía. Esto es algo que se daba en los pueblos semíticos antiguos. Cuando usted tenía que cruzar de un territorio a otro para pelear una guerra, si ganaba la guerra, del botín de guerra, tenía que dejar una 10ª parte para el reino donde usted estaba cruzando. Usted peleaba una batalla en mi territorio o en mis fronteras y tenía que usar mis territorios para llegar al suyo. Para pactar la paz tenía que haber un tributo de paz, y a eso se le llamaba la 10ª parte. Ese era el diezmo que se daba. Ahora hay un hombre que en medio de una guerra recibe la revelación. Es un hombre llamado Abraham. Dice que se les presenta un hombre que es un rey y a la vez es sacerdote. Así lo describe en el libro de los Salmos. Pero hay algo impresionante, y es que él se llama Melquisedec, rey de una ciudad llamada Salem. Cuando él se presenta, dice que él le dio de comer y le dio para que pudieran saciarse. ¿Qué ocurrió con esto? Abraham toma el botín de guerra de pelear con los 4 reyes que había peleado y le ofrece una 10ª parte a Melquisedec. Desde ese momento se instaura históricamente dentro de la religión, que en ese momento simplemente eran hebreos, se instaura lo que se conoce como el diezmo. Y esto se propone como una ley en el libro de Deuteronomio para poder ofrecerlo delante de lo que era el templo, esa parte sacral de todo lo que representaba realmente el reino de los hebreos. Y ahí se da la 10ª parte y comienza esta cultura del diezmo y las ofrendas. Ahora bien, ¿qué provoca el diezmo en la vida de la gente? Es un asunto espiritual, es un asunto personal, no es una obligación per se como un requisito. Si usted no diezma, no pertenece a esta religión o a este ministerio. No es algo así, es algo voluntario, ¿verdad? Y hay palabras y promesas que respaldan esta fe voluntaria de dar para recibir de parte del Señor. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Bienvenido a su casa. Gracias. La pregunta es la siguiente, pastor. ¿De qué manera nosotros podemos manejar nuestras finanzas desde el punto de vista del reino de Dios? Las finanzas en el reino se manejan de la siguiente manera. Con relación a dar, cuando usted da voluntariamente, pero no de una forma ignorante. Yo soy de los que promueve que cuando usted aporta al reino con sus finanzas,
usted aporta desde el aspecto del conocimiento, de la orientación, de la claridad, de la transparencia. Porque los ministerios, para desarrollarse, necesitan exactamente finanzas. Todo se mueve en torno a las finanzas, pagar locales, pagar comodidades, todo lo que tenga que ver con el área técnica, servicio, mucha gente que también son beneficiadas con relación, porque se dedican a la obra y trabajan en el empleo y todo eso. Pues yo desde ese punto creo que el manejo debe ser en base a la orientación, ¿verdad? Y en base al conocimiento, a la transparencia y a la claridad. ¿Qué Dios quiere que la gente haga con el dinero, pastor? ¿Qué Dios quiere que la gente haga? A la hora de dar, sí, o a la hora de administrar su dinero personal. Sí. Porque la pregunta tiene una dualidad. A la hora de dar. A la hora de dar. Y mira, de ayudar. Sí. La Biblia dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Es un asunto que sale de adentro de ti. Yo recomiendo, por el conocimiento que tengo aspecto de la palabra, que si usted no siente dar, y si usted no tiene la revelación para dar el dinero que está dando, lo más recomendable es que no lo dé. ¿Por qué? Porque cuando usted da sin la revelación correcta de dar ese dinero, o con el prejuicio de que el dinero lo van a mal utilizar, o que los pastores se lo van a robar, o que están haciendo rico a otra persona, en vez de eso producir una bendición sobre tu vida, va a provocar una maldición. Y pongo el ejemplo de Caín y Abel. Los dos llevan una ofrenda. Una ofrenda simbolizada en lo que ellos tenían como material en ese momento, porque no existía el dinero. Y cuando llevan la ofrenda delante de Dios, una fue vista con agrado y otra con desagrado. Porque esto va a depender de la intención del corazón de la gente. Pastor, ¿es malo tener dinero? No, jamás. ¿En qué casos específicos entonces podemos decir que es malo tener dinero? La gente siempre ha malinterpretado. Muy buena pregunta. La gente ha malinterpretado el asunto de que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja. Hay una mala interpretación, primero, basada en una transliteración del texto que se da cuando se copia de un idioma a otro. Y hay unas palabras griegas, en ese momento, y arameas que se dan en ese punto, que la gente tiende a confundir. No es una aguja literal. Había una puerta que le llamaban la puerta de la aguja. Y era una puerta donde había muchas personas y era estrecha. Cuando los ricos se aproximaban para entrar en la puerta de la ciudad, la gente que tenía necesidad se entraba y lo agolpaba. Entonces, lo que estaban usando esta representación metafórica del ojo de una aguja era para hacer sentido de la calamidad que se daba a la hora de que un rico, alguien importante, iba entrando por esa puerta y la gente se agolpaba por la necesidad que tenía. Pero con relación a la pregunta que usted me está haciendo, cuando la orientación de nosotros dar para el Señor y la orientación de nosotros poder traer a Dios, yo creo que las condiciones correctas que deberían de darse con respecto a esto es tener una intención sana de aportar para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque de ahí, y la Biblia lo especifica, de ahí hay personas necesitadas, viudas, gente que necesita la estructura que se está trabajando, que necesita cubrirse, autosostenerse, y obviamente las personas que de alguna manera están dedicadas a esa obra, que también reciben de esos recursos. Pastor, una preguntita un poquito controversial. En este mundo donde hay tanta falta de credibilidad en el otro, ¿de qué manera pues entonces yo puedo identificar a quiénes puedo darle ese dinero, esa ofrenda, esa iglesia, etcétera, etcétera, etcétera? Bien, lo primero es que nosotros tenemos que entender, me gusta la pregunta. La Biblia dice, los frutos te darán a conocer. Dice, por tus frutos te conoceré. ¿Dónde es un ministerio? ¿Dónde es una iglesia donde yo puedo aportar? Es donde veo frutos. No solamente fruto en estructura, no solamente frutos en apariencia o en imagen, sino frutos reales
de mi vida personal, los cambios que yo haya experimentado, la gente que yo pueda ver cambiar, cómo se le está aportando, porque el ministerio eclesiástico es un ministerio para la comunidad y a favor de la comunidad, del cambio, del desarrollo, de ver la transformación en la vida de la gente. En las iglesias se brega con lo que nadie está bregando, con lo que no quiere bregar el gobierno, con lo que no quiere bregar la sociedad, con lo que la cultura, la familia desahució. Y en base a eso, cuando veas ese resultado en un ministerio sólido, es un ministerio fideligno para aportar de tus bienes, para que esa obra benéfica a la sociedad, pro sociedad, se siga ejecutando y se siga dando. Pastor, una pregunta. Hablando del punto de la economía, Dios quiere manifestar un protocolo, un parámetro correcto de enseñanza. ¿Cómo debemos de manejar ese punto? Ahora bien, ¿podrá la iglesia identificar un recurso que venga del narcotráfico? Pastor, ¿cómo se maneja la iglesia con respecto a ese dinero que no viene lícitamente y que puede, por ejemplo, una iglesia lavar dinero? ¿Cómo puede la iglesia identificar ese punto? Porque estamos hablando de dinero. Claro. Yo creo que esto es un tema muy delicado. Bastante. Y quiero hablarlo con todo el respeto que se merece. Yo creo que cuando algo no es lícito, usted se da cuenta en el simple ofrecimiento, en la simpleza de ofrecerte de repente 20 millones de pesos o un millón de dólares. Cheque ahí en la, no, es que si es del narcotráfico o es ilícito, no te van a dar un cheque porque ese dinero no está registrado en el banco. O sea, yo creo que la evidencia está ahí. Esto requiere del criterio pastoral. Porque no va a ser que alguien va a llegar con un bulto con $1 millón cuando en este país lo que se mueve es peso y me va a decir yo quiero traer esa ofrenda. ¿Qué pasa? Pero para muchos después pastores, comprometerme a mí. No. Sí, pero muchos pastores dicen, si me dan eso hasta lo santifico. Yo he escuchado a gente así. Sí, pero no es correcto. Oiga, lo santifico ese dinero. Yo he escuchado a gente así. Sí, pero no es correcto. Eso no es una cotorra. Es una cotorra. Bueno. Un mareo. Sí, yo creo que sí. Un mareo para quedarse con los cuartos. Sí, yo creo que sí. ¿Qué santifico ni santifico? Pastor, yo creo que no es correcto. Yo quiero saber cuál es su opinión acerca de la Semana Santa, cómo debemos de celebrarla, qué usted opina, si da unos traguitos ahí de una cervecita bien fría. Hábleme, pastor. Bien, lo primero es que yo de repente, yo vengo de una línea de pensamiento un poco muy abierta. Yo tengo un encuentro con Dios, yo vengo de ser ateo, de no creer en nada, por eso es otro tema, pero quiero dar mi postura conforme a esto. Lo primero es que lo más mal interpretado de toda la época es la Semana Santa, ¿verdad? Primero porque no es un criterio de santificar una fecha en el año, ¿verdad? O sea que si tú me pudieras hablar de una semana, yo ni siquiera diría Semana Santa, porque es la semana más corrupta del año. Exacto. Es la semana donde la gente se va a la calle, se vuelve loca. De hecho, es la semana donde más muertes hay por intoxicación, por accidentes. La gente se vuelve loco. El criterio de la intención que representaba la semana para la muerte y crucifixión del Salvador se distorsionó a medida que el tiempo iba pasando y se volvió más bien un negocio que una tradición de fe y de devoción. Entonces hay unos cuantos que se van a la iglesia católica el viernes en la mañana, pero en la tarde se van para el teteo a beber y a volverse loco. Entonces yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que tener en criterio es realmente lo que representa esta semana. Pastor, ¿es pecado yo hacer el amor el Viernes Santo? No es pecado. ¿Por qué? Yo tampoco te voy a censurar por eso. ¿Por qué? Bueno, primero, porque la Biblia no lo dice. ¿Y por qué lo dicen entonces? Bueno, porque es una interpretación católica. No es ni siquiera de toda la rama cristiana protestante. Por ejemplo, la rama que yo pertenezco, hay otros mitos más fuertes con relación a eso. Aquí en Dominicana le llaman cábula.
que no se puede hablar en la mañana, que no se puede hacer oficio, que no sé cuánto. O sea, muchos, es como que en ese lenguaje, la religión católica tendió a ser en un tiempo muy mitómana con relación a estas cosas. Quizás por la ignorancia de la gente, y de hecho, valga la redundancia, la fe no es ignorancia, la fe es conocimiento, la fe es entendimiento. Entonces cuando la gente dice, yo no puedo hacer el amor el Viernes Santo, que me puedo quedar pegado. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es totalmente falso. Bueno. Totalmente falso. Dios mío, doctora, está tan fuerte eso. No, bueno, eso es lo que yo he... Usted no lo ha oído, coach pastor, usted está chiquito. Muchísimas cosas. O sea, a mí no fue ninguna ni dos la pela que a mí me dieron porque hablaba, por lo menos, nada más porque hablaba el Viernes Santo. Ay, madre. O el hecho de que no se come carne. Diga de Dicho eso, sea de paso, yo soy pastor y es el día que yo más carne como, porque ese día yo me armo un asado. Usted come de todas las carnes, hasta humana ese día. ¿Humanas? No, carne humana no como. Carne humana la no como. La chica, el amor. No. Bueno, mi esposa, amor es que estoy hablando, pastor. Mi esposa, claro que sí. Exactamente. Desde el punto de vista de la ética, de los valores, pastor, ¿de qué manera nosotros debemos de manejarnos desde el punto de vista del reino? Bueno, los valores del reino no consisten en las manipulaciones humanas que a veces nosotros tendemos a manipular. O sea, cuando hablamos de reino, tiende a que la gente siempre dice, el reino lo puedo torcer para lo que yo creo. El reino yo puedo hacer lo que quiero que se haga. No, el reino no consiste así. El reino trabaja en la justicia y si usted infringe la ley de Dios, tendrá las consecuencias que ella ha establecido. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Sí. El alma que pecare, esa morirá. Y así se basa la justicia del reino. No en un criterio personal, sino en lo que realmente ha sido establecido. Hay algo, pastor, que yo siempre he notado, y aprovecho la oportunidad para que sea usted quien nos edifique. Y es que cuando una persona pues se entrega, ¿verdad? Se hace cristiano y luego pues lo deja por X o Y razón, le vienen muchas situaciones. ¿A qué se debe esto, pastor? Bueno, todas estas situaciones es por el cambio de cultura y de reino, es normal. Se da la primera crisis que se da es una crisis mental. Tú comienzas a ser confrontado porque tú cambias el estilo de vida, tú cambias las cosas que tenías cerca de ti. Y es normal tener una crisis, porque lo primero que Dios hace cuando llega a la vida de una persona es cambiar todo lo que no le pertenece ni le agrada a lo que es establecido como el propósito de Dios en tu vida, que es donde se ejerce la legalidad del reino. Entonces Él comienza a purificarte, empieza una especie de purificación del alma, del espíritu, y obviamente como lo espiritual y lo terrenal están conectados, ¿verdad? No separados, porque siempre nosotros vemos como algo separado, sino que están conectados. Ese efecto espiritual comienza a repeler todas las cosas humanas y mundanas que te ataban al mundo, que tenían condiciones, porque nosotros estamos atados por la cultura, nosotros estamos atados por la tradición, la sociedad nos ata. De repente cumplimos con algunos requisitos que alguien nos da porque de repente es la opinión popular o es lo que está de moda en el criterio. Los jóvenes, los niños son muy afectados y al que no le hacemos bullying, le hacemos la vida imposible. Pero en el reino de repente no hay un peso corporal, no hay un físico, no hay un tamaño, no hay una expansión. El reino de Dios es para todos. ¿Qué hace el reino? Te quita todo ese ropaje humano, ¿verdad? Esa mentalidad de obsolescencia que la gente tiene, de que si no tengo lo que esté en tendencia, no estoy a la moda o no soy popular. Lo primero que el reino hace es que te quita eso, y eso produce una crisis, porque tú acostumbrado a tener tantos bienes, a tener tantas cosas, y empieza de repente ese cambio y las cosas a irse, empiezas como que a cambiar tu manera de pensar. Luego que esto ocurre, que pasa esa catarsis, entonces viene la paz, que la Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya usted no depende de la materialidad de la vida. Ya las cosas materiales ustedes no lo mueven. Porque así como la Biblia lo enseña, todo se vuelve vanidad para tu propio pensamiento. Pablo dijo, lo que antes tenía, ahora lo estimo por basura, con tal de agradar a Cristo. Entonces,
de nuevo la pregunta, pastor. Una vez ya yo he llegado a este nivel que usted acaba de plantear, donde ya diríamos la parte espiritual ocupa el primer lugar y ya lo que es lo externo, lo material, ya es visto de otra forma, es lo que usted acaba de explicar. ¿Qué ocurre en los casos en los cuales las personas no continúan en el camino, sino todo lo contrario, vuelven a un camino, diríamos, oscuro, o lejos de lo que sería pues el camino escogido? Y vemos muchas veces que esas personas entonces se ponen peor de cómo iniciaron. Y un sinnúmero pues de pruebas. ¿Por qué, pastor? Mira, cuando uno se expone al mundo espiritual, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Es una especie de guerra. Okay. No es una guerra que ocurre externa a ti, sino una guerra que ocurre en tu interior, ¿verdad? Y cuando esto ocurre, la Biblia dice que 7 demonios más se añaden a ti. Porque cuando Él llega, y cuando yo hablo de demonios, no nos vayamos como al aspecto religioso. Hay un demonio, me posee, yo brinco, caigo al piso. Hay personas que en todo su estado consciente están endemoniados. Esto sería un tema muy amplio también para hablarlo, pero la Biblia habla de que 7 demonios más, 7 influencias, 7 energías espirituales que te atan de una forma más fuerte al mundo, se dan sobre tu vida. Porque cuando llega Dios a tu vida, a tu corazón, lo primero que Él reemplaza es todo eso que te ata, todas esas ataduras, todas esas energías demoníacas, esas influencias. Y cuando esto llega, que Él limpia y cambia, la gente cae en un estado peor, sí. Y con esto no quiero asustar a nadie. Con esto no quiero que se vea como que estoy metiéndole miedo a la gente. Con esto lo que estoy haciendo es haciendo una aclaración para que la gente pueda entender el riesgo. Yo entro y cuando entro Dios comienza a transformar mi vida, mi corazón, mi casa, todo mi entorno. Y cuando salgo de esto hay una protección que yo tenía antes, que ahora no tengo, que era la protección divina. Entonces todo ese sistema que yo reemplacé de mi vida vuelve a hacerme mucho más daño y el asunto se vuelve peor. O sea, son entonces 7 y 7, entonces son 14. Ahí es. Pastor. Exactamente. Pastor, yo quiero que usted comparta con nosotros todo lo relacionado a la actividad Yo Hago Viral a Jesús. Comparta todo esto con nosotros, sí, pastor. Este es yo de repente vine así un poco informal porque vine con parte de la promo que estamos realizando. Esto es un movimiento social que ha crecido en base a todo este bombardeo de redes sociales, medios de comunicación, toda esta influencia en la sociedad, de que los valores se han desgastado a partir de que el tiempo sale. Usamos este referente no como un asunto religioso, sino haciendo énfasis en alguien que pudo cambiar el destino de la humanidad de tal manera que hizo que un calendario se tornara en relación a él. Es un tipo que salió de una aldea pobre de Galilea y que se convirtió, que hasta hoy ha cambiado el corazón, la vida y de muchísima gente. Se han tornado muchísimas religiones en torno a él. Pero cuando nosotros hablamos de hacer viral a Jesús, no es porque él necesita una promoción. No es porque él necesita que alguien renueve un valor que se está perdiendo. La realidad de Jesús es real en la vida de todo el mundo. Y cuando hacemos este movimiento, es un movimiento de jóvenes que se da en la ciudad de San Cristóbal. De hecho, tenemos nuestra celebración el 16 de junio, que es un día de festivo. Vamos a estar realizando esto. Va a haber musicalización en vivo, va a haber danza, va a haber teatro, va a haber palabra, va a haber canciones, de todo, va a ocurrir de todo. Ese es un auditorio cerrado, hermosísimo, que pertenece a Bellas Artes en nuestra provincia. Y ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, es en el Liceo Musical de San Cristóbal. Tenemos un cupo limitado, así que yo fuera la gente y tratara de lo más antes posible tomar su participación. ¿Cuánto coge ahí? Mira, tenemos un límite de 350 personas. Y pues las facilidades que nos da el lugar es excelente porque estamos cómodos, hay varias áreas que podemos trabajar. Y como el de aquí el día más claro llueve, quisimos hacerlo bajo un terreno que fuera cómodo para nosotros. Todo lo que esto está generando está provocando que nosotros hagamos 2 funciones.
Y eso está como en manejo, porque hay mucha gente que se nos ha agregado de países, yo tengo gente de Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, que vienen para el evento y que ya están comprando sus tickets, haciendo sus cosas, y estamos realizando a eso. ¿Qué estamos haciendo? No estamos cobrando. No estamos cobrando. Lo que estamos haciendo es que estamos vendiendo ropa de promoción. Tenemos estos abrigos hermosísimos, tenemos diferentes colores, tenemos gorra, tenemos artículos en tazas, termos, tenemos muchísima promo, porque como el evento conlleva muchos gastos, pues estamos tratando de reunir fondos para que la gente pueda disfrutar de todo esto que representa Yo Hago Viral a Jesús, y que pueda recibir algo nuevo para sus hijos, para su familia, y también llevarse un recuerdo a sus casas. Exactamente. Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo adquirir esos polochers, los t-shirts, todo que usted está ofreciendo? Como sería como un trueque, ¿verdad? Diríamos, una especie de trueque para poder asistir al evento. Yo creo que los números los van a poner en pantalla, ahí pueden comunicarse. También tenemos unos accesos a un link donde usted entra, se anota, pone los size, qué artículos quiere. Ahí está toda la promoción en las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Todo está ahí y usted puede acercarse, pedir su t-shirt, pedir su gorra y formar parte del evento. ¿Para quiénes específicamente, pastor, está dirigida esta actividad? Esta actividad está dirigida para todas aquellas personas que creen y entienden que podemos aportar algo más a esta generación, que podemos darle a esta generación un valor diferente, dejar de estar promoviendo tanta perversión y empezar a promover el amor, el perdón, la restauración. Así que nos estamos dirigiendo a toda la sociedad en general, no per se a una religión, no a una denominación, sino a alguien que se identifique con este mensaje y que quiera aportar a una sociedad que realmente está corrompida. ¿Cómo nace, cómo surge esta idea? Yo hago viral a Jesús. La idea de Yo Hago Viral a Jesús surge con los jóvenes de la iglesia, en su deseo de promover. De repente comenzamos a mirar las redes sociales, cómo nos estaban bombardeando con tantas agendas que están distorsionando la familia, la sociedad, la juventud, la niñez, y que están negando el valor a muchas cosas que tienen nuestra sociedad hoy en día. Entonces los jóvenes, en esa necesidad de comunicar un mensaje nuevo, no un mensaje religioso, sino un mensaje nuevo de amor, de paz, se mueve este movimiento de Yo Hago Viral a Jesús para tomar las redes como influencia y modo de lanzar este movimiento y poder crear valores nuevos. Hay muchos proyectos que tienen que ver con esto de Yo Hago Viral. Aprovechando la oportunidad, entonces, que usted está aquí compartiendo con nosotros en casita, yo quiero que usted envíe un mensaje a los jóvenes en este tiempo tan difícil. Lo primero que tengo para decirte es que acercarse a Jesús no es acercarse a una religión. La religión no puede hacer nada por ti. La religión no puede salvar tu vida. La religión no puede cambiarte. Al contrario, la religión te condena y te esclaviza. Yo te invito a que conozcas a Dios y hagas una relación personal con Él. Más allá de un dogma, más allá de un paradigma humano, más allá de cualquier adoctrinamiento que quiera imponerte la religión. Jesús es una relación. Jesús es una vida de cambios. Jesús es un cambio de mentalidad. Es una mentalidad elevada. Cuando usted se acerca a Jesús, usted no está condenándose o condicionándose a la mediocridad. Al contrario, usted está elevando sus pensamientos y ascendiendo para poder ser y combatir este sistema en este tiempo. Exactamente. Entonces, pastor, de nuevo, pues repita el lugar, fecha, hora, el número día, teléfonos a nivel general sobre esta actividad. Bien, lo primero es que va a ser en el Liceo Musical de San Cristóbal, y allá tendremos un grupo de jóvenes que los van a recibir. Eso es el 16 de junio. Día festivo, cae jueves. Inicia a partir de las 3 de la tarde. Para contacto y que puedan poder darle informaciones correctas, yo creo que los números los pusieron en pantalla, pero el número es
849-658-9988. Ahí está el encargado de asistir, te lo voy a repetir, 849-658-9988. Se comunican con Harold, él le dará toda la información, los combos que tenemos, el acceso que usted va a tener allí, cómo va a poder disfrutar de esto y no solo esto, formar parte de la historia, de un cambio y la transformación de un pueblo. Sí, y la página para que la gente pida las gorras, si está en Facebook o Instagram. Bien, en Instagram nos puede buscar como yo hago viral a Jesús RD. Yo hago viral a Jesús, viral Jesús RD. También en Facebook y también pues nos puede contactar a los números que dimos y que están ahí en pantalla. Bueno, exactamente. Entonces exhortamos a todos nuestros amigos que apoyen esta hermosa iniciativa del pastor Yo Hago Viral a Jesús. Gracias, pastor, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes, excelente tiempo, me sentí contento y muy cómodo. Muchas gracias, pastor. También el día de hoy está aquí con nosotros en casita, compartiendo esta parte tan interesante de la conducción, nuestro pastor Asael Pimentel. Gracias, pastor. Siempre. Deme su mensaje final, que no podemos quedarnos sin eso aquí. Bueno, Dios quiere que nos acerquemos y que nos dejemos influenciar por el reino de Dios. Cuando nos dejamos influenciar por el reino de Dios, entonces seremos mejores seres humanos, doctora. Exactamente. Sí. Redes sociales y número de contacto, Asael. 829-319-9220 y pida sus oraciones por WhatsApp. Exactamente. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega correspondiente a este miércoles santo. Quiero decirles a todos nuestros amigos que estaremos de nuevo con ustedes el próximo lunes, si Dios lo permite. Pasen unos felices días, pórtense bien y ya ustedes saben que el lunes a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y mucho más. Bye.